Ya, como grabamos, vamos a ir dejando que vayan admitiendo y os presento y comenzamos ya con tu turno, ¿vale, David? Sí, sí. Vale. Si quieres ver el chat, tienes el chat en el lateral, Sí. ¿vale? Donde aparece la conversación. Perfecto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos. Van a ir silenciando los micrófonos para que podamos tener un poco de comunicación. A medida que silencien empezamos a hablar, ¿de acuerdo? Rubén, si quieres tu Estoy. silencio, Estoy empezando de abajo. yo los admito, ¿vale? No sé. Vale. Yo los admito y tú silencio. Vale, perfecto. Qué bueno el ruido este de fondo de Around the World. Hola. Hola, buenas. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Por favor, quitar el vídeo. Quemen, por favor. Sí. ¿Y cómo se hace? Descargar el vídeo, gracias. Tenéis un icono de pantallita de cámara, le pintáis y se anula la vídeo. Vale. Eso es, gracias. Es que hay 250 personas inscritas, se ha quedado gente fuera y es muy complicado con las cámaras y los micros de todos poder comunicarse, así que de inicio os vamos a quitar los micros y las cámaras a Pero no todos. veo nada. Vamos a esperar un segundo más que vaya entrando todo el mundo. Yo voy silenciando según puedo. Sí, cuando me digáis que estamos la mayoría ya listos, me avisas, Rubén, por favor. Vale. Sí, yo estoy admitiendo a gente, por ahora vamos ya casi 100. Vamos a esperar un poquito más, ¿vale? Están Rubén y Josune, que son parte del equipo de Xenon Computer, dedicándose a la operatividad para que podamos hablar todos y escucharnos. Y si hay algún problema, ellos lo solucionarán. Con esto de que está ordenado alfabéticamente es una locura. Hola, Gonzalo. Hola, muy buenas. Hola a todos. Aún no veo nada, me imagino que será normal. Sí, de momento estamos esperando que todo el mundo entre. En cuanto todo el mundo entre, ya saludamos y os decimos, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Bienvenidos, ¿eh? Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas. Gracias. 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 Buenas tardes. Muy buenas. Hola, buenas. Hola, ¿qué hay? Bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Hola, Hola, buenas ¿qué hay? tardes. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Solo quedan 4 personas en sala de espera. 5. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Hola. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola. ¿A dónde? No sé. A ver, dale a Hola. Hola, Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Hola. Hola, muy buenas.
Ese era el vídeo. Hola, ¿qué tal? Somos 130 personas. Intentar, por favor, silenciar el micrófono cuando entréis, después de saludar. Y cuando todo el mundo ya esté Vale. dentro, que somos 250 inscritos, empezamos la comunicación, ¿de acuerdo? Muchas gracias por asistir y por recibirnos en vuestras casas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Está más o menos controlado. Pues cuando me digas empiezo, Rubén, ¿eh? Somos 134. A ver si ellos siguen entrando. Vamos a darles un poco de margen al resto. Gracias por ser puntuales el resto. Comentaros que ha habido mucha demanda para el webinar de hoy. Hay 250 plazas y ha habido más personas que han pedido participar. Así que vamos a intentar dar de alta a los 250 y cuando estemos empezamos, ¿de acuerdo? Por eso os hemos pedido que estén los micros apagados y las cámaras, porque con tanta gente pues es muy complejo. Tenéis un botón de chat que está abajo a la derecha y en ese botón de chat podéis ir escribiendo preguntas o alguna duda que queréis que comentemos luego los ponentes. Se la comunicamos, ¿de acuerdo? Hablará primero David Bueno. Ya está también Roser Badre, también está asistiendo a la ponencia, y después de David Bueno, que él luego se tendrá que despedir, continuamos con Roser. Vale. Parece que se ha parado ya esto. Vale. Josune, ¿empezamos ya o...? Justo cogí el teléfono. Sí, empezamos ya. Vale. Pues venga, empezamos. David, ¿me escuchas, verdad? Vale, perfecto. David, ¿me escuchas, Roser? Sí, yo sí. Vale. Pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por recibirnos en vuestras casas. Y si olís de fondo un buen café, es que yo he puesto a hacer café para todos y para todas. Un café que nos trajo, además de Colombia, Julio Fontán, que también es ponente de este seminario. Así que no quisimos detener la edición de Educar en el siglo XXI que nos tocaba hacer ahora y nos tocaba hacerlo con David, y le propusimos hacerlo digital. David dijo que sí, y además se lo hicimos extensible a los otros ponentes del ciclo de estos últimos 3 años, y muchos de ellos han querido participar, y por lo tanto no nos va a detener la cuarentena y seguiremos un poquitín incidiendo en esto de intentar educar en el siglo XXI, que la realidad del alma que vivimos nos ha obligado a abrazar las tecnologías para intentar dar rienda al aprendizaje que no se detiene dentro de los muros de la escuela. Y David, como todo el mundo te conoce, todo el mundo ya sabe quién eres, no te presento más, te doy la palabra y desde la neurociencia, por favor, coméntanos lo que tú creas que es conveniente saber en estos momentos que nos saluden. Muchas gracias, David. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que estáis conectados oyéndonos, y muchas gracias, Gonzalo, y todo tu equipo por facilitar este encuentro, aunque sea virtual, con tanta gente. Yo, aprovechando pues la situación, pues os quería hablar un poco del miedo. Espera, David, es una época... David, sí. perdón que te interrumpas, se te oye un poco mal. Creo que igual tienes que acercarte un poco más al micro o algo. O no, igual solo soy yo, no lo sé. Y a todos los demás, Rubén, puedes, Rubén, ¿me escuchas? Sí, creo que es la conexión suya, porque a ti se te ve y se te oye bien, pero a veces se le entrecorta. Vale, pues igual es la conexión, igual te pasa antes como la wifi de antes, David, no lo sé. Bueno, Bueno, no sé, he cambiado la conexión, pero no sé si se me oye o no. Bien. Ahora un poco entrecortado, la verdad. Pues no sé, a ver. Vamos a intentarlo. Rubén, ¿puedes poner la pantalla de el reto de fondo mientras se conecta? Sí, claro. Y lo explico a todo el mundo. Como queremos reconocer de alguna forma vuestra presencia y participación, si os apetece y si queréis,
hemos lanzado un pequeño, bueno, un reto, un reconocimiento para que en Twitter hagáis una captura de fondo de la pantalla del webinar, de la conferencia, y si queréis, con el hashtag que va a compartir ahora en pantalla Rubén, mencionando a Xenon y al Ciclo Educativo Siglo XXI, pues lo compartís y así de una forma pues ampliamos un poco el eco de la ponencia. Las ponencias van a ser grabadas, son todas grabadas y serán colgadas desde el Twitter de Xenon en diferido para que pueda verlas más gente, porque hemos tenido mucho interés para seguirlas, ¿de acuerdo? Yo creo que se te ve mejor, David, ahora ya. Sí, ¿se me oye mejor? Sí, un poco mejor, sí. Vamos allá, venga. No. Vale, pues bueno, decía que quería aprovechar para hablar un poco del miedo. Estamos en una situación en la que algunas personas, como es lógico, la están viviendo con miedo. Y el miedo es una de las emociones básicas, transversales, y que tiene muchísimas implicaciones en la forma como tomamos las decisiones nosotros, y tiene muchas derivadas también hacia el mundo de la educación. El miedo, decía, es una emoción básica. Las emociones son patrones de conducta que se desencadenan automáticamente ante una situación que requiere una respuesta inmediata. Cualquier respuesta reflexiva toma mucho más tiempo para el cerebro. Mucho más tiempo significa unas centésimas de segundo más. Pero cuando hay mucha urgencia, unas centésimas de segundo pueden marcar una gran diferencia. Pues las emociones son estos patrones de respuesta rápidos, automáticos, que nos permiten superar una situación urgente. El miedo es muy importante. El miedo es lo que nos permite huir, escondernos ante una situación de amenaza. Y el miedo lo vamos a tener siempre. De hecho, es bueno saber tener miedo, porque es lo que nos permite protegernos de situaciones peligrosas. ¿Qué sucede cuando no controlamos el miedo? Y es donde lo voy a relacionar un poco con el mundo de la educación. Cuando nosotros aprendemos cualquier tipo de cosa, sea en un centro educativo, sea en la familia, en la calle, donde sea, cuando aprendemos cualquier cosa queda grabado en el cerebro en forma de un patrón de conexiones determinado. Ese patrón de conexiones es lo que nos permite, cuando se vuelve a activar, es lo que nos permite recuperar el conocimiento que tengamos, recuperar cualquier memoria pasada, y también es lo que nos permite utilizar cualquier habilidad, cualquier capacidad que tengamos, aunque muchas veces no seamos conscientes de que lo estamos usando. Todas esas conexiones que se generan dentro del cerebro graban indistintamente el qué aprendemos y el cómo lo aprendemos. Son todos aquellos conceptos que vamos adquiriendo, las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. El cómo tiene un componente emocional altísimo. En educación ya hace mucho tiempo que no se usa el miedo como estrategia educativa. Se había usado en otras épocas. Cuando yo era niño todavía se usaba el miedo como una forma de estimularnos, se supone, a aprender. Ya no se usa. El problema es que muchas veces el miedo se lo genera el propio estudiante. Miedo al fracaso, miedo a suspender, miedo a no superar alguna cosa, miedo a que se rían de uno, miedo... Bueno, son miedos que lo que nos permiten es, en el fondo, adaptarnos a nuestro entorno. No tenemos que tener miedo. Lo importante no es no tener miedo, porque como es una emoción no lo podemos evitar. Lo importante es aprender a gestionar ese miedo. Y eso es lo más importante relacionado con el mundo del miedo. Es lo más importante que podemos hacer desde la educación. Es cómo gestionar esta emoción, cómo reconducirla hacia otras emociones, ahora sí, de forma consciente, de forma reflexiva, de forma voluntaria. Las emociones todas, el miedo también, se generan en una zona muy profunda, muy primitiva del cerebro que se llaman amígdalas, inconsciente. No somos conscientes cuando se generan las emociones, pero una vez ya generado, las podemos racionalizar. Y toda esta racionalización se produce en otra zona del cerebro, que es lo que se llama la corteza prefrontal o los lóbulos prefrontales, que son precisamente la parte más nueva
más novedosa de nuestro cerebro. Es lo que nos distingue más de cualquier otro animal. En esta zona están nuestros lóbulos prefrontales que gestionan las emociones como parte de una función mental mucho más amplia, que es lo que se llaman las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas incluyen la capacidad de planificar futuros alternativos, en plural. Hay personas que no son capaces de ver varios futuros posibles, sino que se quedan con lo primero que encuentran y van caminando hacia ahí, aunque sepan que no van a terminar bien. Pues capacidad de planificar futuros alternativos. Ahí también están las redes neuronales que nos permiten reflexionar sobre los pros y contras de estos planes que hemos hecho, para poder seleccionar luego el que más nos interese. Allí están también las redes neuronales que nos permiten decidir, basándonos no solo en los aspectos emocionales, que también van a estar siempre presentes, pero no solo en esos, sino también en todas las reflexiones que nosotros hayamos hecho, donde están también los circuitos neuronales que nos permiten adecuar nuestro comportamiento para conseguir alcanzar el futuro que hayamos planificado. Todo esto, todas estas funciones ejecutivas convergen en un aspecto mental que para mí es muy importante. En neurociencia cognitiva se le denomina el éxito vital. El éxito vital se define como la sensación subjetiva, por lo tanto no cuantificable, no comparable de una persona y otra. Cada uno tiene su propia sensación subjetiva. Sensación subjetiva de bienestar, de estoy razonablemente bien siendo como soy. Estoy razonablemente bien haciendo lo que hago. Estoy razonablemente bien estando con las personas con las que estoy. Pero no es un estar bien acomodaticio, no es estoy muy bien, pues que nada cambie. Es un estar bien proactivo y transformador, porque nuestro entorno va cambiando constantemente, no lo podemos evitar. Vivimos en un mundo dinámico, cambiante e incierto. No sabemos hacia dónde va a cambiar. Cuando es un estar bien, proactivo y transformador, debo seguir cambiando para mantenerme como mínimo igual de bien. Y si puedo estar mejor, pues fantástico. Este éxito vital es lo que, bueno, en otras palabras sería ser feliz, encontrarse más o menos a gusto con uno mismo. El éxito vital para mí es uno de los aspectos más importantes de la vida humana, es lo que nos permite relacionarnos cómodamente con nosotros mismos, muy importante, con nosotros mismos y después también con nuestro entorno. Este éxito vital pasa por el control de las emociones. Y esto significa, control no significa dirigirlas a nuestro antojo, significa ser capaces de racionalizar. Tengo miedo, pues ya lo he tenido, ahora lo racionalizo y lo gestiono para ver si esa es la emoción que más me interesa para conseguir lo que yo quiero conseguir en mi vida. Si no es lo que me interesa y si no hay una amenaza inminente, seguro que no es la emoción que más me interesa, soy capaz de reconducirlo hacia otro estado emocional que me permita ser más proactivo. Normalmente estos estados emocionales nos permiten ser más proactivos, que son los más importantes de hecho en educación, son la alegría. La alegría es esa emoción que se transmite con una cara relajada, los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados, una media sonrisa, aunque eso de la sonrisa depende mucho de la cara de cada persona. La alegría es una emoción que transmite confianza. Por eso tenemos ganas de acercarnos a las personas más alegres. Debemos no acercarnos demasiado a las personas que muestran enojo, que muestran ira, que muestran enfado. La alegría es una emoción clave en educación. Dependemos de quienes confiamos y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso nos lo van a jugar en el futuro. La alegría es una de las emociones básicas y la otra es la sorpresa, la curiosidad, que es lo que nos impulsa a continuar avanzando, a continuar analizando nuevas posibilidades por el simple placer que provoca descubrir novedades.
la curiosidad, la sorpresa. La sorpresa a nivel neuronal se relaciona siempre con un incremento de atención, activa las redes atencionales del cerebro, con un incremento de motivación para poder continuar haciendo aquello que nos ha sorprendido, para continuar investigándolo. Y la motivación genera sensaciones de placer, de recompensa, de bienestar dentro del cerebro. Así que la conclusión sería que el miedo no lo podemos evitar. Es una emoción básica. Lo importante no es no evitarlo, sino una vez ya lo hemos racionalizado, lo debemos racionalizar tan pronto como sea posible. Ahora lo analizamos y vemos si eso es lo que nos interesa y lo reconducimos. Y eso es lo que se puede trabajar clarísimamente desde el mundo educativo. ¿Cómo? De dos maneras. Una es a través del ejemplo. Los estudiantes aprenden no solo qué les decimos, sino cómo estamos viviendo nosotros cuando les estamos transmitiendo conocimientos. Si nosotros se los transmitimos con alegría, con curiosidad, les estaremos transmitiendo estos valores que poco a poco irán integrando. Eso no significa que no nos pueda hacer miedo experimentar nuevos procesos educativos. Claro que nos lo puede hacer. El problema no es que nos genere miedo o no. El problema es, me lo genera, pues lo repito y lo demuestro. Lo demuestro con mi simple actitud ante mis alumnos. Esta es una de las maneras, viviéndolo nosotros. La segunda, ayudándoles a que activen todas estas redes neuronales, para que por cada vez que las activan, las están fortaleciendo, están haciendo conexiones nuevas y están reforzando las que ya tenían, lo que les permite en el futuro utilizarlo mejor, con más eficiencia y con más rapidez. Y ello implica dejarles tiempo para que planifiquen. La prisa siempre ha sido uno de los enemigos principales de la buena educación. Dejarles tiempo para que planifiquen. Dejarles tiempo para que reflexionen, montando grupos de discusión, sesiones de lluvia de ideas, ayudándoles, dándoles muestra, dándoles ejemplo de lo que significa reflexionar para ver los pros y contras de cualquier plan que nosotros hayamos hecho, permitiéndoles tomar sus propias decisiones basadas en lo que hayamos reflexionado, lo que ellos hayan reflexionado este tiempo, para que sepan adecuar su comportamiento necesario para alcanzar el objetivo que se hayan marcado. Perdona, Luis, que te corte un segundo. Vamos a hacer una cosa. Sí. Prueba a quitar la cámara, porque sí que es verdad que se corta un poco de vez en cuando. Entonces, igual, si quitamos la cámara De hecho, y dejamos la ancha banda. Prueba. Estaba en la última fase. Perdón. ¿Se me oye? Que justo ha coincidido. Sí, ¿se me oye? Sí, mejor además ahora. Ahora mejor, por eso. Bueno, estaba en la última frase. Perdón. Decía que dejarles tiempo para que reflexionen sobre su propio estado emocional y tengan la oportunidad de reconducirlo a través también de nuestro. Y eso es lo que quería contar pues en estos 15 minutitos que teníamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Voy a intentar resumir un poco lo que has dicho y me corrige si no hago un buen resumen y damos paso a las preguntas. Has compartido que vivimos en una situación de alarma y por lo tanto genera miedo, ¿no? Y el miedo no solamente a la enfermedad, al estar en casa, a la pandemia, el miedo también es a qué va a pasar en el futuro, imagino un poco, cómo vamos a seguir en clase, cómo se va a organizar, cuánto van a aprender, cuánto van a probar, cómo seguimos después, y esto incrementa el volumen de miedo pues en todos. Y claramente has transmitido que el miedo pues infiere negativamente en la posibilidad de aprendizaje. Y como receta o como consejo das el consejo de incrementar la alegría y la curiosidad por el aprendizaje en el momento y sobre todo compartirlo con nuestro ejemplo y nuestra relación con los estudiantes. Y al final hablabas del tiempo, propias decisiones, planificar, reflexionar. ¿Se podría resumir en darle protagonismo al estudiante dentro del proceso de aprendizaje? Sería un buen resumen.
Darle todo el protagonismo que merece, porque de hecho el protagonista, los protagonistas son ellos, no somos nosotros los educadores, el protagonista son los alumnos, es escucharles, es no dejarles hacer lo que ellos quieran, porque muchas veces hay personas que piensan que escucharles es darles la razón en todo. No, 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 no. Es escucharles para reconducir todo aquello que deba ser reconducido. Pero si no los escuchamos, no sabremos que hay que reconducir. Claro. Pues muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a David? Si la queréis, la podéis plasmar en el chat que tenéis en la columna a la derecha, que se activa en la especie de simbolillo de viñeta que tenéis ahí. Y si queréis alguna pregunta, se la transmito. Y si no, pues sigo lanzándole preguntas yo. Mientras pensáis y escribís, pues yo te hago alguna, David. Que me ha gustado poder por lo menos conocernos virtualmente, y ya llevamos tiempo hablando para tenerte aquí en Santander alguna vez en la Universidad Europea del Atlántico en presencia, pero al final, ¿te parece que lo que comentas o que según lo que tú aportas, que es la base de la neurociencia para impulsar el aprendizaje de los estudiantes, básicamente es darles un espacio y un tiempo para que ellos sean capaces de crear conocimiento? Esta sería una de las maneras, dándoles espacio y tiempo para que creen su propio conocimiento. Y aquí otra vez otra clarificación, que creen su propio conocimiento no es que lo puedan aprender todos solos, no es eso, guiarles en el proceso de aprendizaje. Lo que sucede es que aprender es un instinto para la especie humana. No hay que enseñarles a aprender, hay que darles un ambiente, un espacio, para que puedan utilizar este instinto de aprendizaje y suministrarles todo aquello que nosotros creamos que es conveniente para que aprendan en la dirección pues, que hayamos marcado a través de los currículums, a través de lo que sea. Pero aprender es un instinto, es generarles la oportunidad de que lo desarrollen, de que lo trabajen, de que lo usen. Pues muy bien. Y bajo tu perspectiva, las nuevas tecnologías obviamente permiten individualizar un poco más, pero ¿le aportan al estudiante esta posibilidad de sentirse más protagonista o también generan mayor probabilidad de disonancia o de distracción en el proceso de aprendizaje? Mira, las nuevas tecnologías, como cualquier tecnología, es útil si se usa correctamente y es un estorbo cuando no se usa correctamente. ¿Qué significa usarlo correctamente? Significa usarla cuando hace falta y cuando no hace falta, pues no se usa. De hecho, no hay que enseñarles a usar las tecnologías, saben más que nosotros. Hay que enseñarles a gestionar el uso de las tecnologías. Y eso también empieza con nuestro ejemplo. Si nosotros estamos siempre pendientes de nuestro móvil, de los mensajes que nos llegan, les estamos haciendo un flaco favor, porque ellos que aprenderán que más allá de la tecnología, la vida casi que no existe. Si nosotros lo usamos cuando hace falta y cuando no, pues con las nuestras actividades presenciales, con el papel y el boli, con los libros que les estamos enseñando. Que la tecnología tiene una serie de ventajas, ahora lo estamos viendo. No podríamos estar más de 150 personas o 200 juntos ahora hablando en una situación de confinamiento si no fuese gracias a la tecnología. Por tanto, ahora si yo pudiese venir y estar aquí en Santander con vosotros, pues lo haríamos presencialmente y las ventajas serían otras. Claro, por ejemplo, habrías disfrutado de la nieve, que ha estado nevando por aquí. Por ejemplo. Que obviamente esto quizás sea el gran reto, ¿no? Saber que las tecnologías no sustituyen las acciones que podemos hacer en la realidad, sino que hay que plantear nuevos escenarios que antes no eran posibles y reinventar algunas cosas, ¿no? Sí, correcto. Hay una pregunta que hace referencia a la diversidad y a la individualización, cómo gestionar tanta individualización con las clases tan diversas como las que disfrutamos. Mira, hay muchas maneras, pero una que
yo creo que da buen resultado es a través del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo dentro del aula tiene muchísimas ventajas. Primero, de hecho, la actividad que activa más zonas del cerebro simultáneamente es estar con otras personas. Así que el trabajo colaborativo es lo que nos activa más el cerebro. Y cuanto más se activa el cerebro, con más eficiencia quedan implementados los conocimientos que vamos adquiriendo. Pero relativo a lo de la diversidad, tiene otra ventaja. Y es que el trabajo colaborativo, que hay que entenderlo muy bien, no es todos haciendo, es todos tenemos, todo un grupo, tenemos un objetivo común y cada uno aporta una cosa diferente, complementaria y solapada a las de los demás, pero ligeramente diferente para alcanzar ese objetivo. De esta forma, todos los alumnos, todos los estudiantes son protagonistas de ese crecimiento en común. Todos deben aportar su parte. Este tipo de trabajo colaborativo no excluye el trabajo individual. También es una disquisición que a veces se hace y que no tiene ningún sentido desde este punto de vista. Cuando se dice esto que lo hacemos, colaborativamente o individualmente. No, el trabajo colaborativo entendido de esta forma incluye y magnifica el trabajo individual porque lo dota de su máximo significado. Cada estudiante es responsable de su propia aportación al grupo y eso es trabajo individual. Puede contar con la ayuda de profesores, de compañeros, pero él es el responsable último de su aportación. Eso es extremadamente motivador, porque siempre supone un reto. Pues trabajar de esta forma permite, primero, tener todos los alumnos más implicados en aquello que estamos haciendo. Y después la tarea del profesor es repartir las tareas de forma que cada alumno pueda realizar aquella que esté más a su alcance. Y aquí es donde atendemos a la diversidad. Aquel alumno que es brillante, que siempre va avanzado a los demás, si no le damos tareas más complejas, se nos va a aburrir. Y si se nos aburre, se desconecta y ahí estará truncándose su proceso de aprendizaje. Pues démosles tareas más complejas que para él sean un reto para que se mantenga activo. Y aquellos alumnos pues, que les cuesta más y que en todas las aulas los hay, que ves que les está costando mucho esfuerzo, pues démosles una tarea más sencilla, que para ellos también sea un reto, que signifique un esfuerzo, pero que sea un esfuerzo realizable, que vean que concluye con éxito. Cuando el esfuerzo concluye con éxito, genera también descargas de hormonas relacionadas con el placer, como la dopamina. Así que lo que estamos haciendo es que, bueno, unos crecerán más que otros intelectualmente, pero todos seguirán avanzando, todos seguirán creciendo dentro de la diversidad, porque cada uno seguirá encontrando el reto, hallar lo que está haciendo, y lo verá satisfecho con los logros que obtenga. Me han recordado tus palabras, esa metáfora de Daniel Pennac, en el que dice que hay que romper con la imagen de que las escuelas o las aulas son un regimiento todo, que va siempre al unísono, a un paso, y ver las aulas o las escuelas como grandes orquestas, donde cada uno tiene que interpretar una parte de la pieza, un instrumento, para generar una sinfonía. ¿Es una buena metáfora para resumir lo que has dicho? Yo creo que sí, pero yo añadiría que debe ser una buena orquesta de jazz. Las orquestas de jazz, cada músico tiene capacidad de improvisar. Mucho mejor. Las orquestas de música clásica, no tanto. Yo creo que la improvisación es importante para que uno se siga sintiendo a gusto. Pues muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Charo, no sé si me estás escuchando. Si quieres hacer alguna pregunta tú a David y así le despedimos y coges tú el turno de palabra, sería genial. Bueno, pues no sé, ¿me oís bien? Perfectamente. Vale, estupendo. David, pues cara también a enlazar con lo que yo voy a contar a continuación, me gustaría que situaras la importancia desde tu punto de vista del desarrollo del altruismo y la fraternidad en las personas, cara también a su equilibrio emocional. Mira, el altruismo es uno de esos aspectos de nuestra vida mental que durante mucho tiempo, hablo a nivel de neurociencia,
que es mi especialidad, durante mucho tiempo se ha discutido si somos altruistas por naturaleza o se aprende a ser altruista observando a las demás personas a medida que uno se va haciendo grande, se va haciendo mayor, ¿no? Lo que se ha visto en los últimos trabajos publicados estos últimos años, que lo que se hace es un rastreo de la actividad cerebral en niños y en adultos a cualquier edad, se ha visto que el altruismo forma parte de nuestro ADN. Somos una especie altruista por naturaleza. Y el altruismo genera sensaciones de bienestar. Cuando una persona hace algún acto altruista y es reconocido como tal por su entorno, a través de una simple mirada de aprobación, eso genera unas descargas del mismo neurotransmisor que antes, de la dopamina, que generan una sensación de refuerzo de bienestar que nos estimula a continuar siguiendo ese camino. Lo importante que es, desde el punto de vista de actividad cerebral, es saber valorar el altruismo de las demás personas, saber valorar el altruismo de nuestros estudiantes, que lo muestran muchas veces y que no siempre somos capaces de reconocerlo. Cuando un estudiante está ayudando a su compañero a realizar una tarea, una simple suma, es igual. Y nosotros saltamos, no, cada uno tiene que hacer la suya. Ahí estamos mutilando su capacidad altruista. Si nosotros podemos incluso decirle, hey, que cada uno tenía que hacer la suya, pero con otro tono de voz, y mirándonoslo con esa cara de lo que estamos haciendo es potenciando una sociedad que en el futuro va a ser más altruista y con más capacidad de cooperación entre sus propios miembros. Muy bien. Pues muy bien. Bueno, David, te despedimos, que tienes otro evento, me parece, ¿no? Que tienes la agenda completa. Sí, ahora tienes el salón de casa lleno, la agenda completa, ¿no? Y digamos, sí. Pues muchísimas gracias y seguiremos en contacto y te veremos aquí otra vez en persona. ¿De acuerdo? Muy bien. Un placer haber estado con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, presento ahora a Roser Valle, que es la fundadora de la Red Nacional del Aprendizaje y Servicio y la gran impulsora del aprendizaje y servicio en España. Y hoy no va a hablar de aprendizaje y servicio, va a hablar del sentido global que tiene la educación en los momentos actuales, y un poquitín la pregunta que le ha hecho David va encaminada por el tema de su charla. Os recuerdo, antes de dar paso a Charo, que durante esta semana y la que viene y todo lo que estemos confinados vamos a intentar mantener siempre los martes y los viernes contacto con ponentes que tengan que aportar algo relevante en el momento actual sobre educación. Este viernes vamos a tener otros dos webinars y la semana que viene otros dos más. Y hay ejemplos locales y ejemplos globales. Tenemos gente de Colombia como Julio Fontán y también gente desde Finlandia como Tina Makela, que nos contarán de otros países cómo están viviendo la situación. ¿De acuerdo? Y por favor, si queréis participar en el reto que va a poner Rubén otra vez en la pantalla, en el reto para compartir vuestro fondo de escritorio con la charla, con el hashtag educar en el siglo XXI y compartiendo la pantalla del webinar, pues conseguiremos lanzar el eco de las ponencias un poco más lejos. Y vuelvo a recordar que va a estar todo grabado y en diferido a disponibilidad en las redes sociales para que lo veáis cuando queráis. ¿De acuerdo? Charo, pues un placer tenerte con nosotros y de salón a salón te paso el testigo. Muy bien, muchas gracias. Voy a poner el cronómetro para no alargarme más de la cuenta. Yo he titulado la intervención El compromiso social de la escuela. Y para hablar de él me gustaría que nos remontáramos un poco al espacio exterior. En el año 2014, la NASA informó que había descubierto un océano de agua líquida bajo la corteza helada del satélite Encelado de Saturno. Este descubrimiento fue posible gracias a que había una nave espacial, la nave Cassini, que llevaba orbitando Saturno desde el 2004 y se desintegró en el 2017. Presencia de agua líquida representa una promesa de vida a más de 1.200 miles de millones de kilómetros de nuestro planeta Tierra. Al leer estas noticias, realmente tenemos la sensación de que la ciencia ficción cada vez es menos ficción, cada día está más cerca de ser realidad, y es que los avances científicos y tecnológicos desbordan una y otra vez nuestra imaginación. Nuestra sociedad ha dado saltos de gigante. Hemos podido
controlar y desterrar enfermedades, multiplicar comunicaciones, innovar los sistemas de producción, mejorar el acceso a la educación por parte de amplios sectores de la población. Según unos datos del Banco Mundial, el aumento del promedio de esperanza de vida ha pasado de 52 años en los años 60 a 72 años en la actualidad. Y todo esto ha sido posible gracias a los avances científicos y técnicos. Sin embargo, a pesar de todo esto, hemos sido incapaces de resolver muchos problemas que nos afectan como humanidad. La guerra, la violencia, la destrucción de la naturaleza, el hambre, la miseria, la explotación, una profunda desigualdad. Nuevas y no tan nuevas amenazas se ciernen sobre nuestras sociedades. El cambio climático, la crisis financiera, la reciente pandemia, que no sabemos exactamente cómo la vamos a superar. Además, según un reciente informe sobre la pobreza en España, el informe AROPE, en el año 2018, más de 12 millones de españoles, más de 12 millones, que quiere decir más del 26% de la sociedad, estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Y más de una cuarta parte de la población pobre está en pobreza severa, que es el nivel más dramático de la pobreza. Frente a esta dicotomía, una sociedad tremendamente avanzada y al mismo tiempo tremendamente injusta y desigual, la pregunta sería, ¿cuál debe ser la finalidad de la escuela? ¿Cuál debe ser la finalidad de la educación? ¿Cuál es el papel que deberíamos jugar los educadores? ¿Deberíamos poner el foco en la mejora de la competencia y el currículum personal, individual de los alumnos para prepararlos a esta sociedad tan avanzada? ¿O más bien debemos fomentar valores como la justicia, la igualdad, la fraternidad para contribuir a superar estos graves problemas que nos han afectado y nos afectan como humanidad? Claro, si nos enfocamos a lo primero, la cara A del mundo, la cara avanzada de la tecnología punta, lo que se nos ocurre es desarrollar cuanto antes mejor y con cuanta más intensidad mejor el talento individual. Todo aquello que tenga que ver con la inteligencia abierta, la creatividad, la imaginación, el aprender a aprender, el pensamiento divergente, la flexibilidad intelectual, todo lo que haga de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, gente capaz de adaptarse a esta sociedad en cambio. ¿Dónde hay que firmar? Porque nadie quiere que su hijo sea un marginado, ¿no? Sin embargo, la competencia personal, la iniciativa, la autonomía, son cosas que se pueden orientar en cualquier dirección. Todas estas habilidades pueden ser puestas eficazmente al servicio del beneficio exclusivo personal, al servicio, por ejemplo, de generar imaginativas soluciones de ingeniería financiera para hundir en la miseria a la mitad de la población. Que hay que tener imaginación y hay que tener flexibilidad intelectual para hacer estas cosas, ¿no? Por ello, los discursos del talento y de la innovación a palo seco a veces se quedan un poco sin orientación, sin brújula que les llenen de sentido. ¿Talento? Bueno, claro que sí, pero ¿para llegar a dónde? ¿Para hacer qué? ¿Debemos innovar la formación solo para conseguir ciudadanos más competitivos en el mercado de trabajo? Obviamente necesitamos faros que nos orienten. Si por otro lado, sensibilizados frente a las injusticias, nos orientamos hacia cómo combatir las desigualdades, las injusticias, nuestra prioridad será educar la conciencia social, la ayuda mutua, el altruismo, el compromiso para cambiar el mundo. En realidad no podríamos percibir como deseable una sociedad en la que sus miembros no fueran altruistas, solo estuvieran dispuestos a competir, porque sería una sociedad bestializada. En un mundo globalizado, nada nos hace pensar que es posible la supervivencia de nuestra especie sin un fuerte componente de altruismo. Pero, si orientamos la educación solo hacia el compromiso social, sin tener en cuenta las habilidades, la competencia, el talento, a lo mejor formamos personas sensibles, pero incapaces, incompetentes de crear condiciones de vida mejores para todos. Por tanto, como en algún momento dice Adela Cortina, no construiremos un mundo más justo con ciudadanos mediocres.
Solo con buenas intenciones no se cambia el mundo. La dicotomía, por tanto, hay que poderla resolver. Hay que poner el talento al servicio de valores como la justicia, la igualdad, la fraternidad, a fin de superar las graves desigualdades que hemos sido incapaces de resolver en épocas pasadas. La escuela no debería escoger entre éxito académico y compromiso social, porque no son ni deben ser antinomias irreconciliables. La escuela comprometida con la sociedad rompe esquemas, desmonta falsas dicotomías, pone una brújula al talento de los chicos y chicas para ponerlo al servicio del bien común. Por tanto, el compromiso social de la escuela, desde mi punto de vista, tiene 3 prioridades. Primera prioridad, orientar la finalidad de la educación a la formación de personas competentes capaces de transformar el mundo. Segunda prioridad, enfocar la excelencia del centro educativo como herramienta al servicio de la inclusión educativa y social. Y tercera prioridad, tejer redes con los actores del entorno, asociaciones, movimientos populares, entidades sociales, instituciones públicas, a fin de construir comunidades con capital social, es decir, con capacidad de enfrentarnos juntos a los restos presentes y futuros. Necesitamos escuelas socialmente comprometidas por nosotros y por las generaciones futuras. Pues muy bien, muchísimas gracias, Charo. Fíjate que empezó David hablando de miedo y el otro día no me acuerdo qué periodista hablaba de que esta crisis que sufrimos, esta pandemia, nos ha movilizado y ha activado nuestra responsabilidad social, nuestro cooperativismo, nuestro altruismo, en parte porque hemos sentido miedo, porque hemos sentido como este problema como de todos. Estas otras pandemias que tú hablas, ¿no? Como por ejemplo la pobreza, a veces no la sentimos como nuestra, ¿no? Y por lo tanto nos movilizamos por ella. ¿Crees que en estos 3 puntos finales que has hablado del compromiso que debe adquirir la escuela, crees que parte por ahí un poquitín, por entender que ese éxito de todos nos beneficia a todos? Efectivamente, creo que lo que decía David Bueno, de que tenemos el altruismo en el ADN, debe ser probablemente, aunque yo no sea una experta, una manera de asegurar la supervivencia de la especie. Hemos visto con esta pandemia que cualquier cosa que ocurre a 6.000 kilómetros nos puede afectar a nosotros. No vamos a salir cada uno por nuestra cuenta de la crisis sanitaria que estamos viviendo. No vamos a salir aislados de la crisis social, económica, de la crisis de valores. Hay que entender que somos un barco, somos una nave que está en el espacio, que tenemos problemas todos, que todos y cada uno de nosotros, incluso aterrizando en el mundo más concreto que nos rodea, en algún momento podemos rozar o caer en la exclusión. Es un mundo cruel el nuestro en muchos aspectos y podemos estar excluidos muy fácilmente. Por tanto, hay que sentir ese sentimiento de fraternidad y de confianza también en que juntos nos vamos a salir adelante. De hecho, hay muchas muestras de que esto es así. Lo que ocurre es que no nos ponemos siempre las gafas o no miramos siempre en esa dirección. Pero por ejemplo, toda esa generosidad que ha surgido con el coronavirus, de la gente que se ofrece a ayudar a los vecinos, a llevarle la comida a la persona que está aislada, a cualquier cosa. Este sentimiento de solidaridad creo que es un poco el índice de esperanza que tenemos y, por tanto, un poco la manera de canalizar, como decía David al principio de su disertación, canalizar el miedo hacia la alegría, ¿no? La confianza. Cambiando un poquitín de tema, no sé si, bueno, yo tengo la impresión de que los niños y las niñas están llevando bastante bien el confinamiento y que incluso están disfrutando de cosas que no podían hacer, como tiempo en casa con sus familias, tiempo de más libertad. ¿Crees que también que nuestra forma de educar a los niños les generamos muchas presiones con poco sentido para ellos
que les hace alejarse de estos ideales que planteas? A ver, es que yo creo que lo que dices, Gonzalo, sobre todo se podría identificar en determinada clase social o en determinado estamento, en que hay unas expectativas altas de los padres para que el niño o la niña progrese, sea competitivo, acabe los estudios, se desenvuelva bien en inglés. Hay un determinado estamento social donde la presión puede ser muy fuerte. Pero si miramos en el conjunto, hay muchos niños y muchas niñas que están bastante solos, no están presionados, más bien están abandonados. No abandonados porque los padres quieran abandonarles, no hay padres que quieran abandonar a los hijos, sino porque la vida que llevan los padres y las madres para poder llegar a final de mes da de sí lo que da. Entonces, sí que hay muchas familias que presionan fuertemente a los niños, pero también hay muchas familias, y no solamente las monoparentales, en que la persona que tiene la tutela de los niños, sea la madre, sea el padre, sean los dos, llega reventada a su casa, no tiene ganas de nada más, no puede hacer nada más. Y pedirles a estas personas determinados niveles de heroísmo, yo creo que es un poco cínico por nuestra parte. Coexisten las dos realidades. No estoy contradiciendo la otra, porque la otra existe, pero esto coexiste. Y creo que el reto de la escuela en este momento, de las entidades educativas, es navegar en esta diversidad, ¿no? Saber que la respuesta adecuada con una familia no es la respuesta adecuada con otra. Hay familias a las que probablemente hay que decirles, oye, frenar un poquito. Hay familias a las que hay que estimular y hay familias a las que hay que acompañar porque no podrán parar su ritmo de trabajo a corto o a medio plazo, ¿no? Para poder llegar a final de mes. Claro, y quizás, como decía también antes, recogiendo el debate con David, si las escuelas son lugares donde el estudiante protagoniza sus procesos y de esa forma individualiza sus necesidades, posiblemente lleguemos a las dos realidades que planteas, ¿no? Y cada cual en el centro educativo podrá buscar lo que necesita o ansía. Sí. Hay una pregunta que salía en el chat antes que decía, debido a la gran diversidad que puede haber en una clase, ¿cómo podríamos gestionar dicha individualización? Y aquella pregunta a la cual David respondía con el tema del aprendizaje colaborativo, con el cual yo me siento identificada. Pero al mismo tiempo, ese trabajo colaborativo, yo creo que si no se traslada a la propia docencia, muchas veces se pide a los docentes que sean héroes, porque para navegar en tanta diversidad se necesitan algo más que 2 manos y 2 ojos y 2 piernas. Es decir, muchas veces debería haber más de un educador en el aula para poder atender a todos. Los docentes deberían tener mucho más apoyo dentro de la propia aula y fuera de la propia aula para poder atender esa diversidad. Y, por supuesto, para hacer trabajo colaborativo, para hacer trabajo de campo, para dejar que los niños puedan tener ratos para leer y para jugar, para todas estas cosas, cada vez es más necesario el trabajo colaborativo, no solo de los niños, sino también de los docentes. Sin duda. Quizás ese sea el reto de transformar escuelas o centros de enseñanza en centros de aprendizaje, ¿no? Donde los profesores también tienen que trabajar de forma cooperativa para aprender junto a los estudiantes, ¿no? Sí, seguramente. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Porque estamos cumpliendo casi escrupulosamente el tiempo, lo cual es muy bueno, y nos da tiempo a hacer más preguntas sin problemas. Si no, seguimos interpelando a Charo. Bueno, como todo el mundo está jugando ahora a dar su opinión sobre cómo debería continuarse el curso escolar y demás, ¿te importa que te pregunte a ti? No sé, es que yo no soy muy buena para esto porque la verdad es que creo que mira, si se ha perdido el curso escolar, a lo mejor no se ha perdido el proceso educativo. Tampoco hay que sacralizar el curso escolar, ¿no? A mí me gustaría, me pongo en lo ideal, a mí me gustaría que realmente los niños y niñas, cuando se acabe este periodo de confinamiento,
salgan reforzados en lo posible, pero también se reconcilien con muchas cosas de las cuales han estado privados, y que sentarles de nuevo o meterles otra vez en 4 paredes no lo va a resolver. Por ejemplo, me preocupa el déficit de aire libre, me preocupa el déficit de naturaleza, me preocupa que los niños no persigan renacuajos, no se tiren piñas, no se revuelquen en la hierba, no vean otras vacas que no sean en dibujos animados. O sea, si se acaba el confinamiento y nos coge a todos la fiebre de volver a sentar al niño en la clase entre 4 paredes e intentar recuperar lo que tal vez es irrecuperable, no, a lo mejor no es irrecuperable, los currículums han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea que tampoco hay que... A mí me preocupa más esta segunda parte, Gonzalo, sinceramente, ¿eh? También, me sí. preocupa más la reconciliación de los niños y de las personas con nuestro entorno, en particular el entorno social y el entorno natural. ¿No? Y además, seguramente las desigualdades que tenemos palpables se acrecenten con todo esto, con lo cual es un reto más. Claro, con lo cual es un reto más, sí, sí. Y es curioso que la escuela estudia muchas veces hechos históricos, ¿no? Y cuando vivimos la historia, que como es este momento, qué mejor momento que pararnos y reflexionar sobre lo que pasa, ¿no? En vez de ir a estudiar otros momentos históricos. Sí, porque sí. Han pasado 100 años de la última pandemia, que fue parece ser la gripe española. Pues vamos a estudiar el momento actual para todo esto que has planteado tú sobre qué tipo de sociedad somos, cómo queremos vivir, qué nos beneficia. Y eso también es parte del esfuerzo del aprendizaje, reflexionar. Qué mejor forma de aprender que pensando sobre lo que vives y lo que quieres, ¿no? Posiblemente. Totalmente de acuerdo. Creo además, y no me quisiera extender mucho, pero creo que es importante que la escuela que cree en todos estos valores, la escuela que también pretende transformar el mundo, tiene que poder actuar coordinadamente con los otros movimientos sociales y populares que están exigiendo un cambio de estructuras profundas, de estructuras en la manera de vivir. Si no, lo que nos va a pasar es que vamos a estar poniendo tiritas todo el rato, ¿no? Si, por ejemplo, frente a las personas, a las familias que no llegan a final de mes, lo único que se nos ocurre es facilitarles canguros para que hagan mejor puedan llegar a las 10 de la noche tranquilos, que en su casa hay un canguro, pues es que quizá estamos poniendo una tirita, y el problema es porque esta persona con su trabajo no puede mantener a su familia. O sea, el problema es ese, que hemos hecho con el trabajo que ya no es garantía de supervivencia, ¿no? Entonces, pienso que ciertamente la escuela no puede resolver todos los problemas que tiene la sociedad. La escuela tiene una misión, y no tiene 200, pero tiene que poderse articular con los demás movimientos sociales, porque solos ya no es posible hacer ningún cambio. Pues muy bien. Por mi parte, yo creo que no hay más preguntas. Mañana tienes otra videoconferencia porque Charo tiene un libro nuevo que presenta mañana. Ah, sí, es verdad. Aprovecha que estamos todos en casa para presentarlo, es verdad. Sí. Os digo el título porque no ha salido al mercado todavía, porque se pararon las máquinas con el confinamiento. Se llama Aprendizaje-Servicio, Compromiso Social en Acción. Este es el nombre que le hemos puesto. Y es un libro muy, muy sencillo, muy de iniciación. Nos da tiempo, si quieres, a plantear alguna actividad que puedan hacer los niños y las niñas en casa que recoja un poco el sentido de aprendizaje y servicio en estos momentos. Si tienes o te ha llegado algún ejemplo de algún bueno, centro mirad, si entráis en la web de la Red Española de Aprendizaje y Servicio, que se llama aprendizajeservicio.net, es muy fácil. Lo comparto ahora en el chat. Sí, perfecto. Pues ahí veréis que hay algunas experiencias reseñadas muy chulas que hemos estado recogiendo del tiempo del confinamiento. Por ejemplo, hay muchas experiencias cuyo eje está en combatir la soledad de las personas contagiadas o de los cuidadores. Entonces, hay muchas iniciativas. A veces esas iniciativas salen de los propios hospitales. Por ejemplo, en Cataluña hay 6 o 7 hospitales
que han lanzado una campaña para que los niños de primaria, secundaria, etcétera, envíen sus vídeos, dibujos, mensajes a las personas enfermas y a sus cuidadores, ¿no? Este es un ejemplo. Luego hay uno muy chulo también de la Universidad de Almería, si no me acuerdo mal, donde los estudiantes estimulan la lectura de los niños en su casa. Han elaborado los estudiantes de magisterio vídeos caseritos para difundir, para que los niños y niñas conozcan un cuento, se metan en él, lo trabajen y se animen a leerlo. Bueno, creo que son experiencias muy interesantes y que nos indican cómo también a través de las tecnologías de la información y la comunicación, estando aislados pero al mismo tiempo comunicados con los demás en casa, podemos hacer grandes cosas. Pues sí, y además nos une otras realidades que aunque las vemos, por suerte no nos están tocando de momento. Sí, exactamente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Charo. Muchísimas gracias a todas y todos. Ha sido un placer abrir nuestros salones para recibiros y que nos dejéis recibiros en vuestras casas. Todas las ponencias se recogen en la web que acabo de compartir, que es la web de Seno, que es quien hace posible este evento junto con el Fácil Ingenioso de Cantabria y la Universidad Europea del Atlántico, que yo no me he presentado, soy Gonzalo Isillo, dirijo el grado de Educación de la Universidad Europea del Atlántico aquí en Santander, Cantabria. Nos vemos el próximo viernes para los que queráis, ¿de acuerdo? Y Charo, te veo mañana en la presentación del libro. Pues muy bien. Venga. Un fuerte abrazo a todos. Adiós, un abrazo. buena tarde. Adiós. Hasta luego, chao, chao. Adiós. Adiós. Hasta luego. Agur, encantada. Gracias, hasta luego. Gracias. Adeu. Muchas gracias. Adiós. Escucharos. Adeu. Suerte. Hasta luego. Agur. Adiós. Hasta luego. Muy interesante. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Agur. Buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Chao, buena tarde. Agur. Adiós, buena tarde.